Marcela Gallego, bienvenida. Qué gusto que estés acá en mi Museo de Telenovelas. Carlos Ochoa y sus novelas. Pero te tengo un reto y también sorpresa. Te voy a empezar a mostrar unas fotos para que me digas qué recuerdas. Esto es Herencia Maldita. Ay, Herencia Maldita, divino. Del primero que me acuerdo es de Andrés. Ay, Herencia Maldita, divino. Del primero que me acuerdo es de Andrés, el mexicano, el que Andrés hacía García. Andrés García, sí. Uy, eso fue, yo no sé, divino cuando RTI era la primera versión de RTI, Andrés García. ¿Y quién está ahí? Amparo Grisales, mira, y Selmira Paro Luzardo. Grisales. Claro, esos eran unos elencos tremendos. En RTI los elencos eran, mira, ay, qué maravilla. Carlos Duplat. ¿Y Sí, cómo era el wow. personaje? ¿Qué te acuerdas? Yo era como una hija de una familia rica que era insoportable. Yo tengo una gran anécdota de Herencia Maldita, que es de mis mejores anécdotas en televisión, ¿Qué? y es que yo me acuerdo que era una casa de gente rica, una casa grande, y había unas escaleras de caracol, así como para subir al segundo piso. Ajá. Cuando uno entraba a una puerta al comedor. En ese comedor yo me acuerdo de Jairo Camargo y no me acuerdo quién más estaba, posiblemente Andrés García. Era un comedor con unos personajes sentados y yo estaba al comedor. Resulta que arriba, cuando yo subí a la escalera, aquí, donde uno se para, pues como eso no es una escalera de verdad, sino era en estudio, Claro. eso tenía un cuadrado marcado. Y el camarógrafo desde abajo me hacía que me corriera, que me estaba viendo. Y entonces yo me empecé a correr, me empecé a correr, me empecé a correr y me caí y me fui para atrás. ¿Y no te pasó nada? Y no me pasó nada, pues sí me dolió, pero no me acuerdo como haberme roto un hueso o algo, nada, pero pues la risa. Imagínate tú el de... Y el camarógrafo me hacía... Y ya, yo me fui para allá y ¡pum! ¿Qué recuerdas tú de Ana de Negro? Ay, Ana de Negro, divino, porque Ana de Negro era pura música de los 60s y 70s. Y Mi favorita. ay, era divina. O sea, Oh, la no. dirección de arte de esa novela era divina, porque todo era 60s, 70s, los peinados, el vestuario, pero además había mucha música, era súper, era una novela musical. Y yo me Porque acuerdo Ana, yo no me acuerdo de eso, Ana se vistió de negro y como que la novela se bajó un poquito el colorido de los 60s en ese personaje porque ya estaba muy triste, ¿cierto? ¿Recuerdas que ella empezó a vestirse de negro y ya como que ya, aunque seguía todo el tema del rock and roll, los 60s y eso, pero Ana ya siempre claro, estaba ya vestida no. de negro, que era la telenovela, ¿no? Pero no Yo me no me acuerdo bien acordaba por de qué era eso. eso. Tu personaje, hay una foto que me encanta que está por ahí en internet. ¿Qué recuerdas del vestuario y también qué hacía? No, divino, porque era ese vestuario de los 60s y yo ahí también hacía una niña rica. Y entonces la canción de mi personaje cuando entraba era tonta niña rica, todo te lo dan, Ahí lo pasa la vida, todo te da igual. Cada vez que pasaba el personaje sonaba esa canción, entonces ella era una tonta niña rica, pinchadísima, la ropa, unos colores divinos. Yo me acuerdo, hay un peinado como así. Bueno, era muy lo chévere. máximo. A mí me Era gustaba mucho. chequear Mírame total. esto. Ah, no, eso sí es de Fronteras del mis regreso a la favoritos. Pereirana, un personaje De que mis obviamente favoritas. mucha gente quedó impactada, impresionada con tu trabajo. Esta es la revista TV y Novelas del año 92. ¿Qué nos puedes contar de esto? Pues ese es de mis personajes favoritos por muchas razones. Primero por el tema, que era divino eso. Uno después le da pena y dice, güey, pucha. Primero por el tema, porque era la historia de los colombianos que emigraban a Venezuela y era el tema de los colombianos indocumentados, todos los conflictos y problemas que tenían en la frontera con Fly. Esa era Jenny y Fly, la Pereirana y Fly. Y entonces primero el tema era muy chévere, el personaje era muy chévere porque era una prostituta que emigró a buscar mejor vida, pues porque aquí le era muy difícil en la frontera venezolana, en Urueña, y ella ayudaba a los indocumentados que llegaban, entonces los ayudaba a pasar, a conseguirles papeles, él era amante del teniente de la policía ahí para convencerlo de que ayudara, bueno, en fin. Y fue muy lindo porque yo para hacer ese personaje me fui a Pereira y me consiguieron una muchacha que trabajaba pues en ese oficio. Ajá. Con ella fue que yo construí el personaje y el acento
Los libretos eran maravillosos, que eran de Carlos Duplat y Mariela Santofimio, y Ajá. dirigía a Carlos Duplat, que es un directorazo. Entonces todo era súper natural, súper orgánico, súper real. Muy chévere, eso fue un proyectazo. Bueno, Dulce Ave Negra, Dulce Ave María, así le llamaban, así le decían. ¿Crees que fue muy rápido haber hecho el remake de Lola Calamidades? Yo creo, porque Dulce Ave Negra fue una muy buena producción, o sea, fue muy buena la producción, los exteriores, el elenco, pero a lo mejor fue muy pronto, tienes razón, y es que la han hecho como 4 veces, es Sí, una cosa. montones. Pero mira, de los cabezotes de mis cabezotes favoritos de novelas, es el de Dulce Ave Negra. Mira, la canción era Negra era la suerte, que traía a María, la gente corría como si viera la muerte. Y ahí empezaba como un torbellino. Dulce Ave Negra, Dulce Ave María. Uy, Era la bueno. canción era espectacular. Y el cabezote que era como ella, que le llovía encima y un gato negro. No, no, el cabezote era Espectacular. Bueno, aquí en el listado que tengo hay varias telenovelas, pero para correr el tiempo, en El Manantial con Luis Mesa y Astrid Carolina Herrera, ¿qué hiciste? En el Manantial, yo me acuerdo que estaba recién llegada de México. Yo me fui a vivir, a estudiar y a trabajar 2 años en México, y en el Manantial era una novela que dirigía Kepa Muchastegui. Eh, yo no me acuerdo muy bien de ese personaje. Yo no me acuerdo muy bien. Creo que era como malosa, pero fíjate que no me acuerdo también de ese Pero ¿te personaje. acuerdas de Sandra Eichler, de Sí, Astrid? sí, me acuerdo de Sandra. Era muy chévere. Bueno, y aquí ¿Es que tengo es? otra historia. Aquí tengo otra historia que se llama, no sé si te acuerdas, Perfume de Agonía. Una Uy, producción muy claro, polémica, porque en esa claro. época, si ahora es polémica cuando se dan un beso, ahora esa historia, porque además hablaba de un amor entre secuestrado y secuestradora, y hay un Sí. beso entre mujeres. Y por aquí voy a buscarte, que tengo una fotito que tengo por acá, y cuéntame qué recuerdas de esa telenovela, que hay muy pocas cosas de Perfume de Agonía. Ok, pues el tema era súper polémico lo que tú dices, porque era el tema de la guerrilla secuestrando a una mujer de la alta sociedad, que era Alejandra Borrero, y yo era una de las guerrilleras secuestradoras. Entonces ya solo ese tema ya era súper impactante. Pero, mira, con Marcelo Sanz, mira, Marcela Carvajal, que era la... no, Ricardo, ¿y dónde está? Ok, ahí está Aleja Borrero, sí. Eso fue impresionante. Impresionante. Y un elenco Ok. impresionante también. Mira toda esta cantidad de actores. Un elenco Y no acaba, impresionante, mira, ahí sí. estás. Mira, yo de pelo cortiquitiquitico, porque yo me corté el pelo chiquitico para ese personaje, porque quería ver muy masculina. Entonces resulta que no solo era secuestradora mi personaje, sino que era lesbiana, pero maltratadora, o sea, obligaba, así, mira, qué chévere. Súper fuerte, porque, mira, ¿eso está en TV y novelas o dónde? Sí, imagínate, es un artículo que yo hice Ah, cuando llegué a TV y Novelas a trabajar. Hice 4 hojas de los personajes homosexuales en la televisión. Esto fue en el 2007. ah, Mira, Carlos Ochoa, aquí aparezco. Carlos ok, Ochoa, arriba, por sí, Carlos sí, Ochoa. sí, sí, Y sí. entonces, claro, eran todos los personajes Ah, gays de las telenovelas y todos los personajes, mira, Eurípides, el Endry, el de hombres, todos esos personajes, y ahí estás tú en ese ok. conteo. Y entonces hubo una parte en la novela que fue muy loco todo, porque hay una escena en que mi personaje le pone el revólver en la cabeza a Alejandra Borrero, que era la secuestrada, y la obliga a darle un beso. Pero lo que a mí me pareció muy absurdo, o sea, muy loco, es que el escándalo que hubo fue por el beso Y no y no por por la violencia. el arma. Eso era muy loco, porque les parecía más violento el beso que tenerle una... Y era en la escena, yo me acuerdo que yo temblaba, a pesar de que yo siempre reviso muy bien que no haya balas, y yo soy súper paranoica y reviso 40 veces. Yo sabía que no había peligro, sin embargo, esa sensación de estarle apuntando a alguien con un revólver es horrible. Entonces yo temblaba, más el beso, o sea, fue una escena tenaz, y luego el escándalo fue por el beso y no por apuntarle con el arma. Se retiró una pauta publicitaria, se retiró, una locura. Se me olvidó contarte, tú te acuerdas, cuando La Pereirana, cuando Fronteras del Regreso,
mucha gente, alguna gente de Pereira se quejó porque decían que era estigmatizar a las mujeres pereiranas y hubo un momento en la serie en que ya no podíamos decir la pereirana. Increíble. No, total. Y además que la daban cada viernes, ¿te acuerdas? Cada 8 días. Todos los viernes a las 8:30. Era buenísimo. Bueno, a ver si estuviste acá. Tan cerca, tan lejos. Ah, sí, divino. Yo creo que tan cerca, tan lejos, no sé por qué tengo como el recuerdo de que fue la primera serie que hizo RCN cuando se volvió canal. Sí, de los primeros, claro, porque era Carolina Barrantes y tan cerca y tan lejos. Es que eran como llenaban la parrilla. Y la que hizo Margarita Rosa, que eran como unas empleadas La en madre. una cafetería con Nórida. Ajá. La Esa madre. fue, que fueron como las primeras producciones del canal RCN, entonces era muy chévere. Y ahí pues eran personajes muy cómicos, yo era la esposa de Santiago Moure, entonces nos divertíamos como enanos haciendo eso. Claro, Eran todos, y ella siempre estaba embarazada, tenía como 8 bebés. Y una de las niñas era Angélica Blandón, una de mis hijas ahí que era chiquitica. Carmencita, ponete robachines. Sí, no, Lolita. Eso sí fue inolvidable. Inolvidable, no, era buenísimo. Y además un recuerdo increíble que hablaba yo con el director que lo pude entrevistar, que la novela era quemada, ¿te acuerdas? Fue muy difícil de vender la imagen porque estaba quemada, muy quemada en la imagen. Era muy chévere, sí. ¿Cómo te fue a ti con esta Carmencita? Bien, súper bien, yo me divertí muchísimo grabando eso, pues porque era un personaje en el fondo muy cómico, o sea, en el fondo era una vieja ahí muy chévere, pues toda coqueta, malosa, de pueblo, de provincia, y el elenco era muy divertido. Y aquí cambiaron a Carla por Manuela. Por Manuela, sí. ¿Y quién se inventó lo de Carmencita, ponete robachines? ¿Luis o Luis Eduardo Arango. Luis Eduardo. Eso fue de él. Eso era de él, sí. Ah, bueno. Sigue acá en mi listado, ¿Por qué diablos? Una producción increíble de siempre, que daban tardísimo, como a las 10, pues en esa época era tardísimo, ¿no? Ahora normal ponen novelas hasta tarde. Pero ¿cómo fue para ti el recuerdo de ¿Por qué diablos? Pues mira, lo primero chistoso de la entrada ¿Por qué diablos? Fue el casting. Porque resulta que a mí me llamaron al casting y me dijeron, no, es para ser la mamá de Manolo Cardona. Yo a Manolo Cardona le llevo por ahí 10 años. Entonces yo decía, y yo tenía, no sé, 30 años en ese momento, que fue en el 2000. Entonces yo decía, pero yo no puedo, o sea, ¿yo cómo voy a ser la mamá de Manolo? Y sin embargo dije, bueno, pues yo voy a hago lo mejor que pueda. Entonces yo lo que hice fue, para el casting, construir un personaje que yo sentía que me hacía mayor. Entonces yo hice una propuesta para yo verme mayor. Cuando llego al casting con Sergio Osorio y yo hago mi propuesta y me dice Sergio Osorio, no, yo no quiero que usted haga nada, yo quiero que usted sea como usted. Yo decía, pero es la mamá de Manolo. Me decía, por eso, es que yo quiero que ella sea una niña. Es que ella lo tuvo a los 15 años y ella es más infantil que él. Ella es más inmadura, ella es una niñita, ella siempre hace una niñita. Entonces me dijo, no haga nada, o sea, no, sea usted como es. Y ya después, ya obviamente construí, porque ella era una mujer pues especial también, muy joven, pero muy especial. Y yo, mientras grababa las primeras escenas, yo decía, pues pucha, ¿esto cómo lo va a ver la gente? O sea, la gente no va a creer. Y resulta que cuando ya lo veía, era muy chévere y esa mamá funcionaba muy lindo. Y es verdad, él se veía más maduro que ella. Entonces fue muy lindo porque fue ese encuentro con un director que tú te pones en manos del director y así no estés seguro, dice, pues yo le confío a este en mi vida, él verá qué hace y no, fue o sea, una cosa intuitiva de él, que es un gran director de actores, Sergio Osorio. Es maravilloso. Y llegaste a Disney con la Baby Sister. Ay, Vivín, sí, claro. Sí, no, no voy a decir que no. Mira, aquí estás acostada con Víctor Mallarín. Ay, sí, era un personaje fuerte, ¿no? Un personaje impactante. Y esta historia, mira, Walt Disney, está Paola Rey aquí en la Baby Sister. Esto es para tu carrera súper importante porque pues pasas no solamente a la televisión de acá a estar en estas grandes ligas de Buenavista Internacional. Sí, no, eso fue una delicia. Construir ese personaje fue muy chévere, porque también yo lo construí con una amiga mía que es muy gomela, entonces lo pude construir con ella y fue muy chévere. Mira, lo que yo me divertía haciendo las escenas con Víctor Mayarino, eso no está escrito,
porque esto era improvisar, improvisar. El director era Andrés Marroquín, que nos decía, es que no sé cuándo cortar la escena, porque mira, nos divertíamos y me acuerdo que había un camarógrafo que nos decía, cuando hacíamos escenas de peleas, que eran unas peleas tremendas, nos decía después de la escena, nos decía, hombre, muchachos, yo con ustedes me siento como en casa. Ay, Dios. Bueno, sí, Sofía, dame tiempo. Una historia con Karen Martínez, con Rafael Nova, no fue tan fuerte, ¿cierto? Fue una adaptación del Último Beso. ¿Cómo lo viviste tú, este personaje? Ese también le dirigió Sergio Osorio, lo grabábamos en la fábrica de Bavaria, y yo era un personaje súper mala, o sea, yo trabajaba en la cervecería con ella, en la embotelladora, con Karen, que era la protagonista, y yo era la típica compañera de trabajo mala, que le hacía maldades, y creo que yo me enamoraba del personaje de Rafael Novoa, que no le paraba bolas, pero era una arpía, yo me acuerdo de una arpía con un overol. Me acuerdo que era con overol, todas las escenas era con el overol de la fábrica. Buenísimo, mira esto, Noches de Luciana, diosa Sí. de mil colores, una historia de una isla donde no había agua y un elenco impresionante, Vicky Hernández, mira, esto era Paola Turbay, maravilloso. ¿Qué recuerdas de esto? Te tocó en la parte de la ciudad, ¿no? Sí, me tocó la parte de la ciudad, yo era esposa de Luis Fernando, Fernando, el que sí. nunca envejece, Sí, el que ese, tiene Luis Fernando Hoyos. Hoyos, sí, sí, Hoyos. sí. Nunca he podido con ese apellido. Sí, a mí también siempre se me mezclan otros. Y entonces, pues era un elenco muy chévere, pero el gran recuerdo que yo tengo de las noches de Luciana es que yo quedé esperando a mi primera hija grabando las noches de Luciana. Ajá. Yo quedé en la mitad de la novela y mi personaje no podía estar embarazado. Entonces hubo un momento en la novela que si la pueden ver, busquen. Que me mandaron una escena, alguien por Instagram, y resulta que, claro, toda la última parte de la novela, mis planos eran así, o con unos abrigos grandes y una cartera aquí colgando, pues para disimular. Ay, Dios mío. Ese es mi mayor recuerdo de Luciana. Nadie es eterno en el mundo. Ah, Wendy, sí. una historia que salió como para competir con la hija del mariachi y recorrió Wendy cantando todo Colombia, pero poca gente me cree que esta telenovela se terminó a las 6 de la tarde. Nunca entendí por qué Caracol la terminó el último capítulo a las 6 de la tarde. ¿Cómo fue para ti hacer parte de esta novela popular? Chévere, era eso, la música popular, el personaje era muy lindo porque era una mujer súper maternal. Yo me acuerdo que me tocaba mucho con Adriana Botina. Linda Lucía Callejas era la mamá de ella. Lucía, eso, con Linda Lucía, la mamá de ella, sí. Eran como unas comadres ahí todas lindas. Bueno, después sigue Tiempo Final. Hiciste un capítulo especial en Tiempo Final. Sí, que era algo violento. Yo me acuerdo que era algo violento. Se llama Enfermera, episodio quirófano. Uy, claro, era una enfermera asesina. Ya me acuerdo que ella creo que mataba a la gente con unas jeringas. Sí, sí, sí. Era una enfermera asesina, ya me acordé. Yo creo que esos personajes son los que más se disfrutan, ¿o no? Los más locos. Claro, los malos. No, las villanas son maravillosas. Bueno, y aquí cambió tu vida porque llegaron las detectivas y el Víctor. Ah, sí, claro. Doña Grace llega a esta historia, que es el inicio del man de Germán. Mira cómo estaba Germán acá. Y el tigre, sí. todo chiquito. Ay, divino, el tigrecito era chiquitico, qué hermosura. Pues mira, esa novela fue muy chévere. Mi primera anécdota maravillosa de esa novela, que justo hoy me estaba acordando, es que el día del casting, a mí me tocaba casting a las 7 de la mañana y yo estuve muy enferma toda la noche, muy enferma, muy mal. Y yo llamé a la manager a las 6 de la mañana y le dije, no puedo, no puedo, no, muy mal, fue una intoxicada con alguna comida, pero ese tipo de malestar toda la noche. Y ella me dijo, Marce, lo tienes que hacer, yo te llevo alzada, yo te doy caldito, yo te regreso alzada, vamos a la clínica, pero tienes que ir. Y Los yo llegué managers. a ese casting súper débil, era con Pepe Sánchez, me tocó con Luisa Fernanda Giraldo el casting, y no, finalmente a mí se me olvidó que estaba toda débil y enferma, hicimos una escena que nos divertimos mucho, y quedé, fíjate, esos castings que uno hace que uno dice, no, No, qué no va a pasar horror, nada. y quedé. Entonces se llamaba Graciela en la Ajá. novela. Y ya cuando hicieron el making of, ya era Doña Grace, que ya era otra cosa. Y bueno, este tema de Doña Grace
¿Te cansó ya el tema del personaje? ¿Quedaste ya cansada o dijiste, bueno, podría ser No, millones más? yo podría hacer años del Mané Germán, porque era además muy divertido, los personajes eran divinos porque eran personajes muy buenos, o sea, eran personajes muy blancos. El mensaje del Mané Germán siempre fue muy lindo, los personajes eran divinos. Esas grabaciones que uno se ríe todo el día, ¡ay, qué Mira, belleza! esto es de la última temporada, cuando te hacen el detrás de cámaras del video musical, que es que Germán alucina que está como en un concierto. Entonces pasan con Así. crispetas, con gaseosa, y yo me traje todo esto, porque es que nadie más se lo iba a llevar, mija, nadie. No, aquí es mejor que tú, de acuerdo. Y entonces, No, eso era muy rico de hacer. mira, estos son lo que salió, todas las postales, toda la publicidad. Este es el volante para el gimnasio del CrossFit OE, para que Sí, la sí. gente hiciera parte. Y esto es lo que estaba en la mesa, logré sacarme este. Ay, Era divino. para poner en la mesa. Ah, ok, no, buenísimo. No, Anne Germán es una maravilla, una maravilla. ¿Y crees que demostraste también de que estabas hecha? Porque un personaje de tantos años es un tema de reto Claro. también, para no enloquecerse viviendo una vida que no es la de uno, porque pasa el tiempo y vuelve, Doña Grace vuelve y la gente te dice, ni siquiera, ¿cómo es que se llama esta actriz? No, esa es Doña Grace. Esa Doña chapa, Grace, claro. ¿esa chapa qué? Claro. No, pero sabes que como era un personaje que era tan divertido de hacer, entonces, por ejemplo, no era tan pesado como hacer mucho tiempo un personaje dramático. Un personaje dramático, si digamos como que chupa energía, como que uno se va como, Dios mío, cansando. Cuando es mucho tiempo, digamos, a mí nunca me ha tocado una novela más de un año, pero si yo durara los años que hice haciendo Doña Grace, esos años dramáticos seguramente la historia, seguramente hubiera sido más cansador. Pero como te digo, como era un personaje tan divertido y uno la pasaba tan bueno haciéndolo y con los compañeros, no, no fue un tema que yo sentía en ningún momento como que "Ay, ya no quiero, no, ¿Te no, no, gustó no". cómo terminó la última etapa de tu personaje? ¿Estaba en la última serie? Yo no sé por qué es que hubo tantos cambios y claro, como ya veníamos acostumbrados tanto tiempo a esa otra dinámica, yo creo que nos costó un poco a todos, pero igual hubo cosas que funcionaron, pero claro, para uno como actor ver como esas transformaciones, digamos, esa parte fue un poquito más difícil, pero todos nos terminamos adaptando a las nuevas propuestas. ¿Te hubiera gustado que terminara Doña Grace cómo? No, ella terminó con Michael Giovanni, así tenía que terminar. O sea, Doña Grace tenía que terminar como terminó, ese sí era un finalazo, un regalazo para ella, y fue el matrimonio con Michael Giovanni, encontró el amor de su vida, máximo. Lo máximo. Bueno, Gloria Pachón, en el Pablo Escobar, el patrón del mal. Aquí cambiaste totalmente el cuento, un personaje dramático, lo que estabas hablando, fuerte, una historia polémica y además que compitió con el reality de protagonistas, con Oscar. Y además aún así esta telenovela, pues imagínate, súper vendida en el mundo, criticada por ser narconovela, pero yo defiendo el género porque en Estados Unidos hacen películas de acción. Estas son como nuestras Claro. películas de acción. Entonces, ¿cómo lo viviste tú y cómo fue también? ¿Te han atacado por el tema de hacer una narconovela o no? No, fíjate que no, porque es que además a mí me tocó la otra parte del tema eh, que eran las víctimas, o sea, a mí me tocó representar a una víctima del narcotráfico que a la vez yo siento que representaba a muchas víctimas del narcotráfico, a todas esas mujeres que quedaron viudas porque a sus esposos los asesinó el narcotráfico. Entonces, para mí fue un privilegio haber estado en esa novela, o sea, una superproducción, unos libretos impresionantes, impecables, con respecto a la realidad de la historia, pero también de la construcción de los personajes, de las situaciones, cómo se logró contar toda esa historia, viendo varios aspectos y contando la historia dolorosa que fue ese momento histórico de Colombia. Bueno, los directores maravillosos, el elenco increíble, y para mí fue muy lindo ese personaje porque tuve la fortuna de interpretarla a ella, que está viva, que sigue siendo una mujer muy, muy fuerte y muy puesta en su lugar, y tuve la fortuna de poder construir el personaje con ella. ¿Y Entonces qué te fue, dijo? ¿Le gustó? sí, a ella le gustó y a los hijos les gustó. Qué bueno.
Bueno, Y uno, seguimos. uno me decía, ay, usted hablaba igualito a mi mamá. Mamá también. Una Y historia que no tenía galán porque era chicas embarazadas en el colegio. Digo no tenía porque le faltaba, yo pienso que le faltó un gran galán para la protagonista. Era una historia que no se había visto antes y también daba un mensaje fuerte, de mostrar a estas chicas en el colegio ya embarazadas, que es una realidad, pero verlo en la pantalla y los papás, mucha gente también como que no lo vio de la mejor manera. ¿Quién eras aquí y cómo viviste esta historia? era la mamá de la niña de pelo corto, Leticia Amaya o Mariana de Cadavid. la mamá de Leticia. Y era una mujer, ajá, era una mujer, mi personaje era una mujer muy, era como una abogada, algo así, muy liberal, muy, que no se escandalizaba, pero tampoco pues empujaba a la hija a las cosas que no, pero digamos cuando quedó embarazada, no la rechazó, al contrario la apoyó a que tuviera su hijo, nunca la rechazó. Entonces era una mamá muy chévere, esa fue una mamá, era una mamá muy chévere en la historia. Secretos del Paraíso es la maldición del paraíso, la nueva versión. Esta historia con Natalia Durán, con Juan Pablo, con Iván López. ¿Cómo lo viviste? Esta producción que tenía también un elemento, mira, aquí está, pues aquí estás. Casi no Así te ahí veo. estoy. Ajá. ¿Cómo lo Sí. viviste esta historia? Porque obviamente Mónica Gudelo, esta gran escritora que falleció Sí. desde la historia original, y el cabezote también fue recordado porque tenía como un tema se congelaba, como stop motion, ¿te Sí, acuerdas? era chéverísimo. Sí, pues era una super historia, unos super libretos, los personajes, todo estaba impecable con los libretos, la historia de los personajes. Y Esmeralda. va a ser así, toda sufrida, mira, era la mamá de Juan Pablo, Mm, que se le han quitado cuando era un niño como de 2 años y la habían amenazado y ella se había tenido que ir del país y luego llega a recuperar a su hijo. Entonces yo me acuerdo que yo tenía unas escenas con Juan Pablo eternas llorando los dos. Y yo me acuerdo que nosotros grabamos en un bar, que yo era dueña de un bar, ajá. uno ensayaba, venía el director, montaba la escena, ensayaba y se iba y nosotros con Juan Pablo nos quedábamos pasando la escena ensayando y un día alguien y era llorando, eran unas escenas tenaces y un día alguien nos preguntó, ¿ustedes cómo hacen para concentrarse así? Porque esto pasaba gente y gente, ¡hey, que pon el micrófono allá! ¡Vea, que traiga los polvos! ¡Vea, sombra aquí, traiga el boom, no sé qué, cámara, tal! Y nosotros ahí llorando y ensayando y alguien nos hizo esa pregunta y a mí desde ahí como que hice conciencia y dije, pucha, la capacidad de concentración de los actores es una cosa loca. Uno podía estar ahí llorando, haciendo una vaina, en la mitad de 100 personas gritando y fregando. Me acuerdo mucho porque eran escenas súper dramáticas. Sí, muy fuerte. Lástima, no le fue tan bien en rating, pero bueno. Y, Celia, Lola Calvo Grande. Ahí también me dejaste impactado porque eh, es un personaje muy loco, como extraño, como, no sé, a nivel actoral también demuestras mucho ahí porque lograste como mostrar, además la transformación que venía de Carolina Gaitán. sí, Mira, sí, fue este muy es el chévere. personaje, además también de época. ¿Cómo viviste tú esto? Digamos, si a mí me ponen a escoger, porque siempre le preguntan uno de sus personajes favoritos, no sé qué, sin duda uno, si no mi personaje con el que más satisfecha me he sentido como actriz es el de Lola Calvo. Eso fue un reto impresionante. ¿Por qué un reto impresionante? Primero la personalidad de ella, que era una cantante súper atormentada, alcohólica, drogadicta, con unos dolores en el alma terribles, una mujer con un talento maravillosa, pero se fue destrozando poco a poco con su adicción y su alcoholismo. Entonces, eso ya era un reto tremendo porque para representar a los personajes uno los tiene que hacer muy de verdad para que eso no se vea cliché y para Claro. que llegue al corazón de la gente. Y bueno, otro reto era que como Carolina ya traía el personaje propuesto, su gestualidad, su timbre de voz, su acento, su tono, todo, a mí me tocaba partir de lo que hizo ella. Y yo creo que se logró algo muy lindo. O sea, para mí fue después como una pena. Yo duraba 16 horas al día viendo las escenas que me mandaban de Carolina. Yo le decía que me mandara audios, ella me mandaba audios con el acento, yo lo oía, iba a la grabación y la veía y le di al personaje. Y,
y terminó siendo muy ella, o sea, Muy similar. eran casi la misma, o sea, Lo fue, máximo. y además la cosa dramática, porque a mí me tocó cogerla cuando ya estaba destrozada. Total. No, a mí me encantó, de verdad que es un personaje, creo que es el personaje que yo Vamos más, rápido. Todo es prestado a la mamá de esta niña Serrani, ¿no? sí, todo es prestado, sí, que era en la costa, que de Gali Galiano era Dale muy divertido. Galeano. La biocomedia, o sea, me cuento un arroz con mango, como dicen en la costa. Sí, pero yo me divertí mucho porque ahí me tocaba un personaje muy divertido. Grabábamos en Sitio Nuevo, en Atlántico. Son de esas aventuras. Esas son las novelas de las chocoaventuras. ¿Qué hiciste en la ley? En La Ley del Corazón hice un personaje, de esos personajes que eran casos de ellos, que era una mujer que su papá iba con el tanque de oxígeno como a la tienda a tomarse su café, qué sé yo, y por atracarlo le quitaban el oxígeno y se moría. Entonces el caso era cómo hacer que eso fuera un homicidio y no un robo. Entonces era todo, pues era eso, recién huérfana en los juicios y todo eso. Narcos, otra narconovela. En Narcos yo hice como el final de la primera temporada, al principio de la Mariela primera, Rodríguez. que era la esposa, ajá, de Gilberto Rodríguez Orejuela. Pero entonces era muy curioso porque como él tenía tres esposas, tres distintas, pues éramos las tres, entonces era rarísimo. Mírame esto, Venganza. A mí me encantó. Tengo cuadro y todo de Venganza. ¿Qué hiciste en Venganza? Uy, Dios mío, Carlos, Patricia de Vélez. que era la esposa de La Venganza. Ay, Dios mío, es que yo he hecho muchas cosas, Carlos. A mí un neurólogo una vez me decía, que yo le decía, uno porque a veces borra cosas, me decía porque ustedes los actores tienen tanta información que ustedes tienen que ir reseteando. Eliminando. Claro. Mira, el Bronx. Esta sí te acuerdas. Ah, no, eso sí, ese fue otro proyectazo maravilloso, Buenísimo. Muy maravilloso. desgarrador el tema de Muy, mostrar cómo era ese Bronx y esa historia de estas personas metidas ahí, esta niña que llega al Bronx. Muy, muy fuerte, ¿no? muy fuerte y a mí me gustaba mi hijo, el actor que hizo mi hijo tan lindo, como tan sensible. Ese personaje era muy lindo y esa relación madre-hijo era muy lindo. Ese también fue un personaje muy investigado, construido, trabajado, con la dirección de Sergio Osorio, que de verdad que yo tengo una cosa muy, muy especial con él porque él siempre ha sacado cosas de mí que ni siquiera yo sé que tenía, Qué bueno. porque yo llego con cosas ante él y él coge y le hace a uno, meta por aquí y uno, uy, y de pronto me pasaba igual, yo decía, esto está muy raro y luego haciendo la escena y ya viéndola al aire uno decía, pucha, era por ahí. Entonces para mí, en esa novela era muy chévere porque él a mí me cambia la cabeza, o sea, a mí me pasa con él, con muchos directores me va muy bien y me encantan, pero a mí el reto que me parece maravilloso de algo en él es que él me da la vuelta a todo y Lo funciona. máximo. Es como una sorpresa permanente. Entonces el Bronx, ese personaje, es muy Sergio, muy dirección de él. La última que hiciste es el General Naranjo. Sí, que también era un personaje chiquito, que me acuerdo que me tocó tomar unas clases de combate escénico porque me tocaba como una golpiza que alguien me daba, como que alguien llegaba súper violento a la casa. Un capítulo, creo. Claro. Capítulo, sí, sí, sí. Mira, se me olvidó mostrarte esto. Este es el radio de Celia. ¡Ay, Lo divino! tengo y todo con la cosita. Ese es el radio de Celia que dieron en la rueda de prensa. Bueno, queremos saber de esta obra de teatro del Teatro Nacional llamada 1980. ¿Cómo es? Bueno, pues lo primero que te voy a decir es que a mí me emocionó muchísimo cuando me llamaron por el tema, porque resulta que el tema es una historia que pasa en la zona rural en Caldas. Y resulta que mi abuela paterna era caldense y yo pasé mucho tiempo de infancia con ella. Entonces la obra era como estar en la casa donde yo me crié, con la música con la que me crié, las personalidades. Entonces está ambientada en el área rural de Caldas, o sea, en cualquier zona paisa. Y es como esas historias de familia que se repiten, que se repiten. Yo veo la historia que cuentan en la obra y es la historia de mi abuela, por eso a mí me emocionó tanto,
porque es eso, a las niñas que casaban a los 15 años y si no la habían casado a los 16, ya mejor dicho, se ha quedado soltera y eso como se repite intergeneracionalmente. Entonces, para mí fue muy emocionante el tema, que la dirija y que la haya escrito Milton López Arrubla, pues es maravilloso porque él no solamente es un actor brillante, sino un autor y director brillante. Cuéntame cómo es este personaje, ¿qué tienes que hacer acá? Bueno, resulta que la obra 1980 va dividida en meses, son 12 meses que son 12 capítulos. Cada mes es un capítulo, como una telenovela, mejor dicho, pero en teatro. Entonces uno, el primer mes ve el primer capítulo, el segundo mes, segundo capítulo. Nosotras vamos en el mes de mayo y el capítulo de mayo son la protagonista de la obra, que es la niña a la que casan de 15 años, como la protagonista de toda esta cosa, de este destino pues terrible de las mujeres en muchas generaciones, y nosotras somos tres tías. Somos las tres tías solteras, así, súper protectoras, y cada una con su personalidad, pero esas tías paisas, pues, controladoras, y la niña, que la niña se cuide, esta muchachita que no ande por allá loqueando, y cuando es que se va a casar, y no estará preñada mi hija. Bueno, entonces somos tres tías solteronas. Y la niña, pues, teniéndose que aguantar a las tres tías intensas, eso son. Hablemos de teatro en vivo, porque me recuerda un poquito como al inicio de la telenovela en la televisión colombiana, o sea, el tema de estar como en vivo frente a las cámaras y estar como sin equivocación. ¿Cómo te ha ido con eso? Pues hasta ahora estamos ensayando, nuestra parte de mayo la estamos ensayando en este momento. A mí no me ha tocado todavía como ese fogueo que es al tiempo teatro, pero es al tiempo televisión. Yo no sé eso cómo será, sé que ha resultado muy bien los capítulos que ya han hecho, sobre todo el primero, el segundo creo que todavía lo están lanzando, el primero ya está en la plataforma del Teatro Nacional. Entonces, se puede ver de tres maneras: en vivo, los que pueden ir al teatro, por streaming en directo, y luego queda montado el capítulo en la página del Teatro Nacional. Entonces es muy interesante porque es el reto que muchas veces pasa en televisión, que es tremendo, y es que tú tienes que estar consciente de que hay unas cámaras, entonces no puedes ir en contra de las cámaras, pero no puedes dejar de actuar orgánicamente, o sea, no puedes dejar de ser el personaje y de hacer lo que hay que hacer. Es como cuando uno trabaja director-actor, que el director le dice, necesito que cruces aquí mientras dices eso, y el trabajo de uno como actor es cómo hacer que esa cruzada sea orgánica y no se vea falsa. E igual las cámaras en el teatro están muy en función también de lo que pasa en el escenario. Entonces sí, es un experimento muy, muy chévere. Eso es otra cosa que me encantó, porque es como ser pioneros en algo después de esta pandemia que nos puso como contra la pared, que al principio no sabíamos qué iba a pasar con nuestro oficio, y es como la alegría de ser pionero. Eso fue Qué chéverísimo. bueno. Sacar la cara en medio de la dificultad. Bueno, la obra se llama 1980. ¿Cómo era Marce en 1980? ¿Copete Alf? ¿Hombreras? ¿Cómo eras? Sí, sí, pero estas tías, hay una que es un poco más necia, que es así, se emperifolla, pero las otras son recataditas, muy recataditas, de campo, de pueblito chiquito, y la mía es la sumisa, la mía es a la que las otras se la montaron y es la que, mejor dicho, la que lleva el bulto. Entonces la mía no es así muy emperifollada porque es más sumisita. Y Marcela Gallego, ¿cómo era en los 80s? Tú. En los 80s, claro, ¿no? El copete así totalmente, totalmente Alf. En los 80s, yo empecé Los a hacer colores. 86, cine, y en televisión como en el 88. Entonces yo me acuerdo que además era crespa. Yo era crespita, crespita, entonces era crespa y con copete, era muy chistoso. Eh, Era muy chévere el copete alto y todo. ¿Cómo se llaman? Los chicles, porque no se llaman leggings, sino los chicles y las mallas que uno se ponía en las piernas. Por último, ¿qué atractivos tiene esta obra para que la gente, los espectadores virtuales entren y la vean? Bueno, por una parte el tema, que es maravilloso, porque lo que te decía es ver cómo los dramas se repiten generación tras generación. La música es un elemento clavísimo en la obra, todo el tiempo está sonando esa música de Julio Jaramillo. Ándate, no pretendas, no, con tus besos. Buenísimo.
de los cuyos y bueno, esa música muy paisa, muy de cantina paisa en la radiola, porque pues tienen radiola, no, todavía no era equipo de sonido, sino la radiola. Entonces siempre está un músico en vivo cantando, cantando. Se canta mucho en la obra, los actores cantamos, el elenco es un elenco buenísimo, buenísimo, y Milton, que es un director maravilloso. Marce, gracias por abrir tu corazón, por recordar todas tus telenovelas conmigo. Te debía este homenaje. Sabes que te amo, te adoro, estás en mi corazón, te admiro como profesional, como actriz, como mujer. Por favor, sabes que este es tu espacio, siempre bienvenida. Y gracias por tantos personajes y por tantos momentos inolvidables de la televisión colombiana. No, gracias a ti. Tú sabes que yo también te quiero mucho, mil gracias porque siempre estás reconociendo el trabajo de los actores. Eso es una cosa que uno agradece mucho porque tú sabes que uno, o sea, cada personaje es un trabajo, cada personaje es una construcción. Entonces, tener gente especialista y que lo valore así, pues es un regalo y pues por aquí estaré. Bueno, ¿y te gustó recordar o no? Sí, me encantó y de hecho me quedé impresionada que hay cosas que no recuerdo. Es que yo muchas cosas, muchas cosas. Bueno, y por último, un saludo para Carlos Ochoa y sus novelas. Bueno, un saludo muy especial para Carlos Ochoa y sus novelas. Me encanta este espacio, me encanta el homenaje que le hacen a los actores. Y bueno, aquí aprendemos todos de novelas y de televisión, no solo los televidentes, también los actores. Marcela Gallego, gracias por estar con nosotros. Yo soy Carlos Ochoa. Hasta la próxima.